¿Qué tal, amigos de Expreso de la Razón? Bienvenidos a este nuevo espacio, este nuevo formato que le queremos presentar, en el que vamos a conversar pues con gente que analiza, con gente que observa la realidad política de Tamaulipas en un momento muy particular de la vida democrática del Estado. Le hemos denominado los foros de la transición, precisamente porque estamos a un poquito menos de 4 meses de que inicie la nueva administración estatal, y en esta ocasión nos van a acompañar, le repito, dos personas que de alguna manera se dedican a analizar, a estudiar, a explicar lo que pasa en la vida política, no solo de Tamaulipas, de todo el país. A mi derecha, Daniel Santos, consultor, analista político. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, muy buenas tardes. Carlos, también muchas gracias. Y pues gracias a todos los que nos escuchan. A mi izquierda, Javier Ramírez, politólogo también. Gracias, Miguel, Daniel. Un gusto estar con ustedes. Bueno, me gustaría empezar, digamos, del momento que vivimos hacia el futuro. Vamos a empezar a hablar de la transición, pero hay un momento muy particular en este proceso, que es una impugnación que está ya en marcha. Daniel, me imagino que has leído, has observado lo que está ocurriendo. ¿Le ves futuro a esta impugnación que se hizo de la elección del 5 de junio? Yo creo que lo que está pasando ahorita en Tamaulipas es algo que nunca se había visto antes. Primero hay que partir de esa idea. Y eso es bueno también para Tamaulipas, que pasen estas cosas. Ya hubo un cambio de régimen en el 2016 y creo que los cambios siempre son para bien. Habrá quien diga que no, yo creo que los cambios siempre son para bien. Como te digo, esto que está pasando es algo que nunca se había visto. Creo que lo que he podido revisar o lo que he visto, y vamos, que no he profundizado, pero lo que he visto es que pues esta impugnación está basada en cosas, a mi criterio, pues más en chismes, en memes, en videos inventados, en cosas que yo no le veo que pudieran tener gran trascendencia. Sin embargo, no soy abogado y pues bueno, los abogados son los que pudieran ellos darnos un mejor norte de qué es lo que va a pasar. Pero la realidad de las cosas es que yo creo que lo que están haciendo es hacer lo que dice el manual. ¿Y qué es lo que dice el manual? Es, pues yo aquí no perdí. Hubiera sido raro que no impugnaran, ¿no? Así es. Entonces es doblar las manos. Y pues es técnicamente pues parte de lo que, de este guión que se está siguiendo, y pues se tenía que hacer. Javier, ¿le ves futuro? Mira, no sé, finalmente son las instancias jurisdiccionales las que tienen que decidir. Les asistía el derecho para impugnar, lo hicieron. Ya será el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que determine si efectivamente esa impugnación puede pasar o no. Lo relevante es lo que dice Daniel, son nuevos tiempos, no tanto en un cambio de régimen como tal, porque no cambiamos de régimen, cambiamos de partidos únicamente en el 16 y ahora en el 22 está en pugna ese proceso. Lo cierto es que no habíamos vivido tanta intensidad política y electoral nunca antes en la historia de Tamaulipas, ¿no? Los últimos sucesos donde realmente Tamaulipas se dividió y se enfrentó, pues datan de la fecha de los años 30 del siglo pasado. Entonces realmente estamos en un momento fundacional. Hay dos visiones del Estado y del país que están en pugna y están haciendo uso de las instituciones para dirimir sus controversias. Creo que eso es lo relevante. Precisamente por este evidente alto nivel de tensión que se vivió en la campaña electoral, sobre todo a lo mejor en la segunda mitad, ¿cómo vislumbras el proceso de transición? Faltan poco menos de 4 meses para el 1 de octubre. Desde luego me da la impresión a mí de que no va a ser terso como a los que estábamos acostumbrados. Precisamente por eso digo que eran régimen. ¿Por qué? Porque pues venían de la mano siempre. O sea, vamos, fue este gatopardismo en el que pues que todo cambia porque todo sigue igual. Por eso digo, lo digo de esa manera. Pero te voy a decir algo. No va a ser algo fácil, va a ser algo complicado. Inclusive pareciera que van a hacer hasta lo imposible. Un lado, por lo menos el partido que gobierna hará hasta lo imposible por complicarle las cosas al próximo gobierno. ¿Cómo? Pues con las cosas que Morena en su momento, cuando estuvo participando en el Congreso, por lo menos en el primer periodo legislativo, con el tema de las placas, con el tema de las licencias, con todo ese tema, como quisieron ahorcar ellos al gobierno, pues ahora le va a tocar de regreso. Y este tipo de cositas son las que van a ir complicando. Hablemos del tema de los nombramientos, de esta mayoría que tiene ahora el Partido Acción Nacional,
y eso va obviamente a complicar y va a hacer que no sea tan sencillo para el próximo gobierno. Lamentablemente, pues muy padre para ellos, muy malo para los tamaulipecos, que eso es la parte fundamental de todo esto, que a los que mejor le deben ir es al ciudadano, no a los que ejercen la política. Ese es mi punto de vista. ¿Tiene la actual administración, la saliente, esa posibilidad de complicar el inicio del siguiente, de la siguiente administración? Sí, mira, yo creo que más que complicar, lo que estamos viendo y viviendo son nuevos tiempos. ¿Sí? Estábamos acostumbrados, como bien también lo mencionaba Daniel, a una forma de hacer política desde el poder. La oposición era pequeña en términos de su capacidad de sobreponer o de poner retos al poder ejecutivo. Eran minoritarios en los congresos, en los diferentes congresos, en toda nuestra historia contemporánea. Entonces, realmente los gobernadores podían hacer y deshacer. Yo difiero en la parte en que estos choques son negativos. Yo creo que los choques son la nueva realidad mexicana y tamaulipeca. ¿Qué tiene de ventaja? Tiene la ventaja que al vivir gobiernos divididos, vamos a ver una pugna real, ¿no? Hay un libro de esta María Amparo Casar y Benito Nasif que se llama Gobernar sin mayoría. Ahí plantean una realidad del país a partir del 97, cuando el PRI pierde la mayoría calificada para reformar la Constitución. Es una nueva realidad. Tenemos que aprender a hacer política con un PAN y un PRD que están enfrente, que son suficientes para no permitirnos reformar la Constitución, para no permitirnos formular un presupuesto de egresos de la Federación específico, como lo manda el Ejecutivo. ¿Y quién gana? Pues gana el ciudadano, aunque haya conflicto, aunque haya gritoneo, aunque haya sombrerazos. ¿Por qué? Porque obligas a las partes, por más encontradas y polarizadas que estén, a negociar. Entonces sí, nos espantamos porque hay sombrerazos, porque hay toma de tribuna, porque hay violencia verbal y física en los congresos, no únicamente de Tamaulipas, pero es una realidad parlamentaria que se observa en todos lados, ¿no? ¿Cuál es el resultado positivo? Es que ya hay un contrapeso para el Ejecutivo. Así como el Ejecutivo, como refería Daniel, en la primera parte de esta legislatura, tuvo que convivir con una bancada mayoritaria de Morena que le era un contrapeso real, el nuevo Ejecutivo, si las cosas siguen igual, tendrá que convivir con una mayoría panista. ¿Quién gana? Pues va a ganar a la larga el tamaulipeco, porque ahora sí el Ejecutivo no va a poder hacer lo que nos acostumbramos a ver cuando había gobiernos unificados, que es con su mayoría elegir magistrados sin negociar, con su mayoría elegir consejos de la judicatura, elegir órganos autónomos, etcétera, etcétera. Oye, Javier, pero tú ves, analizando esto que dices, ¿tú ves la capacidad, el ánimo, la voluntad de las dos partes de llegar a ese punto de negociación, de hacer acuerdos? El marco institucional los obliga. Te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? El presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos marca límites temporales, ¿sí? Si no se ponen de acuerdo, ¿qué te dice la Constitución? Una reforma que tiene apenas 17, 18 años, te dice, si no se ponen de acuerdo, porque puede pasar, permanece vigente el presupuesto de egresos de la Federación del año fiscal pasado. Hay puertas de salida. Va a haber, le dicen en la literatura, gridlocks, va a haber momentos en los que no se van a poner de acuerdo, en que las fuerzas son igualmente numerosas en términos de la conformación de mayorías, pero la Constitución en nuestro caso y la ley de Hacienda y la ley orgánica del Congreso y demás marcan un procedimiento que dice, bueno, no se ponen de acuerdo, pues hay una puerta de salida. Y eso de alguna forma es una ventaja, porque entonces no hay la posibilidad de que alguien se apropie de todo el proceso legislativo. Y por un lado, el electorado que está observando va a decir, este fue racional, este cuate o esta bancada no lo fue, lo castigaremos o no lo castigaremos en la siguiente elección, ¿no? Entonces, no nos espantemos, este nivel de conflicto va a tener como consecuencia algunas cosas positivas. Tú has vivido de cerca este proceso que se está viviendo en el Congreso, Daniel. ¿Concuerdas con esa visión de que a la larga, bueno, pues va a tener que destrabarse este enfrentamiento? Sí, mira, a ver, cuando difiere un poco de este tema, digo, entiendo que cuando hay, pues bueno, obviamente siempre del caos siempre debe salir algo bueno. Pero ahí está pasando ahorita a nivel nacional con este tema que trae la Alianza Va por México con el tema de la moratoria legislativa. A ver, eso no le trae cosas buenas al ciudadano. Digo,
obviamente qué bueno que haya discusión, qué bueno que no se pongan de acuerdo, qué bueno que no todos estén alineados, qué bueno que no todos sigan una orden. Eso es bueno. Lo que no está bien es lo que están haciendo. Y no estoy diciendo que esto pudiera pasar aquí, pero por primera vez en la historia de Tamaulipas está pasando algo que nunca había pasado, que es esta parte en la que hay un partido de Acción Nacional que no estaba acostumbrado a que alguien le diera la contra. Porque es más, inclusive cuando yo estuve en uno de estos pleitos que hubo o de estos encontronazos que hubo en el Congreso, pues mientras veía, lo comentaba con una persona que trabajaba en el Congreso y le decía, ¿cuántas legislaturas tienes aquí? No voy a decir el número porque capaz si sale a flote, ¿verdad? Pero bueno, me dijeron muchas, ¿verdad? Me dijeron muchísimas. Muy bien. Me dice, esto nunca había pasado antes. Dije, pero ¿sabes por qué nunca había pasado? Porque nunca había llegado Morena. Y esa es la otra parte en la que sí, había una oposición, pero no una oposición como Morena. Entonces, por eso digo, hay una parte desde un partido como es el PAN, que no está acostumbrado a esto. Igual, como hubiera sido el PRI también. Este partido que gobernaba mayoritariamente o gobernar desde el poder del Estado, y esta parte, pues la oposición que ahora ya envalentonada de ya gané y ahora yo también la traigo, y en esta parte es donde pues se complica, pero sí creo y coincido que debe llegar un momento en que se van a terminar poniendo de acuerdo, no a lo mejor de la forma en la que quisiera el gobernador electo, no a lo mejor de la forma en la que quisiera una bancada, pero se van a tener que poner de acuerdo de alguna manera. Esto se tiene que destrabar, pero esperemos que sea para bien de todos. Sea como sea, lo que sí a mí me parece evidente es que ninguna de las dos bancadas, ninguno de los dos grupos en pugna van a alcanzar una mayoría suficiente para destrabar los asuntos importantes del Estado. Es decir, creo yo que vamos a ver ya muy pocas reformas a la Constitución del Estado. Creo yo que no le va a alcanzar a Morena las votaciones para lo que evidentemente pretendería ser el gobernador electo, que es remover pues la Fiscalía, quizás la Auditoría Superior. ¿Coincides, Javier? Sí, totalmente de acuerdo. Digo, finalmente lo que refieres es un tema meramente aritmético. ¿Cuántos hay de uno? ¿Qué porcentaje representan? ¿Y cuántos hay de otro? ¿Y qué porcentaje representan? El asunto es qué mecanismos institucionales hay y donde también juega la voluntad política para crear acuerdos que permitan negociar, ¿no? Cuando hablamos de la moratoria constitucional o la moratoria legislativa, no es más que un mensaje del presidente, decirle, ¿quieres una reforma electoral o quieres una reforma a la Guardia Nacional para que pueda ser absorbida por el Ejército? Vente a negociar, ¿no? Siéntate a negociar. La época de no le muevan ni una coma a la ley eléctrica o la reforma eléctrica, pues se pasa de lado porque finalmente en términos aritméticos, pues no te da. O sea, hay un porcentaje que representa al PRI, en el caso de la Cámara de Diputados, hay un porcentaje que representa a Morena, otro que representa al Movimiento Ciudadano, y entre los tres hacen imposible una reforma constitucional. No es un tema de que, bueno, nos sentamos, no trabajamos, páguennos, pero pues, no hago nada. No, es el mensaje explícito, ni siquiera hay un mensaje oculto, decirle, lo siento, pero los tiempos de que no le cambies una copia, pues pasaron, una coma, perdón, pasaron, y necesitamos sentarnos, ¿no? No puede pasar como la quiere el presidente, porque simple y sencillamente, haciendo sumas y restas, no te da. Entonces, ¿qué tienes que ver? La expresión de los grupos minoritarios que están ahí representados tiene que verse en la redacción de la propuesta. Eso es lo que me refiero. Es un tema, finalmente la política está meramente conectada con el tema electoral y el resultado proporcional que asume cada partido va a condicionar los resultados de política pública. Si no da, simplemente tienes que sentarte con el otro a sumar los votos para que dé. Entendiendo perfectamente esto que dices, Javier, pongo esto y igual a lo mejor también tú lo contestas. Entendiendo perfectamente esta parte teórica que comentas, que a la larga seguramente debería detonar en cosas positivas, lo que vemos en la realidad es que se tienden a radicalizar las posturas. Es decir, por un lado la alianza diciendo no nos vamos ya a sentar a negociar con un gobierno que no quiere negociar con nosotros, y por otro lado el presidente hasta festejando esta postura, pensando también ya en términos electorales, en lo que decía hace rato, un castigo hacia la oposición. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, efectivamente, como bien lo dice Javier, pues sí, esa es la parte teórica, lo que dice la teoría, muy padre, está padrísimo eso. La realidad de las cosas es que no se sientan a negociar a ver qué es lo que mejor debe de ir en la reforma. A ver, acaba de pasar la reforma eléctrica, y en la reforma eléctrica tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas, no pasó, pero sí incluyó la gran mayoría de las propuestas que hicieron. Eso es un mito. A ver,
que defienden los panistas. Eso es, la gran mayoría de lo que dicen está, digo, la revisé junto con lo que había por lo menos presentado el grupo parlamentario del PRI, y sí venía. A lo mejor que vuelve lo mismo. Bueno, tú la quieres de esta manera, bueno, te la vamos a aceptar de esta manera. Y ahí es donde entra el tema. Pero no nada más está esto. El problema es que no nada más se sientan a negociar qué es lo que va a traer ahí. Lo que se quieren sentar a hacer es a presionar de otras maneras. Y esa es la parte en la que no está padre. Digo, si esta parte teórica la de decir, no, sí, pues, que no le cambie ni una coma, eso no está padre. Pero las presiones son de otras formas. Posiciones, muchísimas cosas, como se ha acostumbrado siempre, y no es cosa nueva. Entonces, eso es lo que no está padre. Y eso es lo que va a pasar. Y yo sí veo que el periodo legislativo termina, si no mal recuerdo, pues ya. El nuestro en junio. Ya termina, y inicia obviamente el otro cuando ya con el cambio de poderes y todo eso. Y yo sí creo que, pero luego le entramos a ese tema, pero sí creo que va a haber un gran cambio. Javier. Mira, es un tema comunicacional también. Cuando las partes se encuentran, y no hay puentes de comunicación, porque esto simplemente no es teoría, cuando estudias el tema legislativo, la evidencia es lo que te permite explicar los procesos, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento, termina siendo un tema aritmético, pero cuando las sumas y las restas no dan, los actores políticos salen de la arena legislativa hacia la arena comunicacional y la arena política, ¿no? Se acusan las partes, las dos partes presentarán argumentos a favor y en contra, e intentarán ir con su electorado para decirle, él me sacó la lengua, el otro dirá, no es cierto, él me la sacó primero, y con esos argumentos irán hacia el electorado a decirle, yo te traía un mundo ejemplar, pero él no me lo permitió. El otro dirá exactamente lo mismo, pero al revés. El asunto es cómo vamos en el toma y daca generando un mecanismo de resorte que permita acuerdos. Efectivamente, la polarización no permite la comunicación. El país está sumamente dividido y está sumamente polarizado. Conforme más nos acerquemos al 24, el país se va a polarizar y se va a dividir más. Y los procesos de negociación van a ser todavía más costosos. ¿Cuál es el problema que también mencionaba bien Daniel al principio? Es, bueno, ¿quién va a ganar y quién va a perder, ¿no? Con las parálisis legislativas, en los aspectos donde no hay una puerta de salida para evitar que no haya un avance para tomar decisiones. El resultado ya lo hemos visto en muchos países, en algunas entidades de la República es nuevo también, es que vamos a observar que o hay una mentalidad progresista que ilumine a todos para ponerse a trabajar y encontrar puntos en común, o la construcción de una agenda en común, una agenda mínima, ¿no? Que sería, esa es la aspiración. A ver, no nos queremos, tú eres de izquierda, por lo que sea que signifique eso, tú eres de derecha, lo que sea que signifique, son categorías que ya no existen como tal para explicar la política, pero podemos construir una agenda común en estos 5 temas, ¿no? Y a partir de construir. Muy demandado, muy criticado, pero el Pacto por México fue una solución para encontrar puntos de acuerdo entre partidos de izquierda, de derecha y de centro derecha, ¿no? PAN, PRD y PRI, ¿no? ¿Qué encontraron? Una agenda en común que les permitió legislar. Hubo puntos donde no estaba de acuerdo el PRD, sobre todo en el tema energético. Bastó la combinación PAN-PRI para lograr una reforma, ¿no? Pero en el tema educativo, en el tema de telecomunicaciones, en el tema del control de la hacienda pública y las finanzas públicas, hubo acuerdos comunes. La idea sería que los políticos, en este momento en Tamaulipas y en el país, dijeran, bueno, construyamos una agenda en común, ¿no? O sea, no nos queremos, pero hay algo que sí le interesa a los tamaulipecos, vayamos sobre eso. Disculpa el pesimismo, Javier, pero ¿ves ese escenario viable de aquí al 24 en Tamaulipas? Mira, creo que vamos a vivir etapas muy tensas de aquí a octubre, ¿no? Enfrentamientos reales. Efectivamente, la permanente empieza el 1 de julio. Ya la tensión legislativa va a encontrar quizá otro pico cuando se falle ya las salas electorales. Pero creo que tanto para el gobernador que siga, el electo, como para los diputados locales de ambas bancadas, o de las 3 bancadas relevantes, van a tener como oportunidad un margen muy pequeño de tiempo, que es de octubre a mediados de noviembre. Si logran en esos 5 semanas lograr una agenda en común, encabezada por el tema presupuestal, creo que van a poder sobrepasar la primera etapa. Después, definitivamente, empieza la carrera presidencial. Ya hay avances en Morena, por lo tanto también ese mismo partido va a tener sus propias agendas grupales
al interior del grupo parlamentario, al interior del gobierno, y obviamente al interior de su partido, y el intento de conformación de una coalición nacional va a tener su propia lógica. Entonces vamos a ver que los partidos van a estar empujando electoralmente hacia sus propios molinos, ¿no? Daniel, pasamos ya al 1 de octubre de este año. ¿Cómo ves esa primera etapa de gobierno de Américo Villarreal? ¿Va a poder gobernar con una fiscalía evidentemente heredada, con la que además Morena ha tenido muchos problemas recientemente, con señalamientos muy fuertes, con un auditor también heredado, en fin, con muchos organismos de control que evidentemente no responden a una cercanía con la nueva administración? Entra en la parte en la que comentábamos que no va a ser fácil, pero de algo que estoy seguro, y no lo digo yo, lo dice la historia, es que pues nada es eterno. A ver, ¿qué pasó en Veracruz cuando salió el gobierno de Javier Duarte y heredaron también un fiscal? Ahí está. A ver, y el tema también de que si cómo tienen ellos conformado las bancadas y todo esto, si les alcanzan los números y todo, creo que a partir del próximo periodo las cosas van a cambiar. ¿Y por qué creo que van a cambiar? Imaginemos que hay un salón de niños de primaria en la que está el maestro cuidando que a nadie se le salga. Y de repente el maestro decide irse al salón de clases, al salón de maestros, y se va. ¿Qué hacen los niños? Pues uno se paran y ya no está la maestra, pueden rayar el pizarrón, pueden tirar lo que sea. Eso es lo que está pasando ahorita. Ahorita nadie se va a mover porque el maestro sigue cuidando el salón de clases. ¿Qué va a pasar después? Y lo vemos en Tamaulipas. Los poderes cambian y cambian cada 6 años y cambian, así sean inclusive en un partido, cambian los grupos y cambian las formas y cambian los actores y cambian las cosas. Creer que por lo menos van a seguir así las cosas es creer en algo que pues, realmente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de octubre viene otra configuración distinta, lo comentan ahorita, el 2024 viene muy polarizado, obviamente se van a pegar por todos lados y los actores más, o por lo menos los principales actores que están a la vista, pues yo creo que a lo mejor van a ser, a lo mejor hasta los más golpeados, y ahí en esa parte es donde, a ver, o me entretengo en esto o me entretengo en esto, ¿va? Y ahí es donde cambia la configuración. Tú ves, entonces, me da la impresión, lo que estás comentando, que a partir del 1 de octubre, por ejemplo, algunos diputados panistas pudieran, pues a lo mejor no brincarse a Morena, pero tácitamente ofrecer su apoyo Creo yo, mira, por decir, en el ejemplo de los que fue muy mediático esto, y me da mucha risa porque obviamente existe un cerco mediático en este tema, en el que decían, no, lo que pasa es que se cambiaron. A ver, ellos ya no trabajaban con Morena. Lo único que hicieron fue, déjame me cambio la cachucha y me pongo de la guinda azul. Ellos ya no trabajaban con Morena, lo dejaron de hacer, si no mal recuerdo, a principios del segundo periodo. Ya no trabajaban con ellos. Pues votaban en algunas, sí, pues ahí de repente iban a un evento con el candidato de Morena y bueno, quedaban bien, y ese día votaban bien, pero no, ya no estaban dentro de la bancada. Entonces, pues... Pero tú ves a panistas haciendo lo contrario. Y para allá no creo que se vayan a cambiar de partido, pero creo que va a haber un momento en el que se puedan llegar a acuerdos con algunos personajes. ¿Con quiénes? No sé, pero sí creo que va a haber, para empezar, no veo yo al PRI unido al PAN de aquí al que se termine la administración estatal. Eso es algo bien importante. El PRI pegado a ellos no van a estar. A ver, tan no van a estar que ahorita no quisieron ni siquiera participar en la impugnación. A ver, los videos ahí están. Tú puedes ver al presidente del PRI, Edgar Melen, así con una cara de, Dios mío de mi vida, ¿qué estoy haciendo No quería aquí? estar ahí. Es más, inclusive, él no quería estar ni siquiera en la alianza. Obviamente, los partidos nacionales, pues lo incluían, lo tiene que hacer, pero no fueron con él. Y no estoy diciendo, ni estoy adelantando ni nada, pero sí creo que la configuración va a cambiar, porque pues va a llegar un momento en que sí, pues a lo mejor siempre van a tener ojos sobre los suyos, pero pues así es el poder, así cambia en Tamaulipas. Fue evidentemente, retomo el tema de Daniel, catastrófica la elección para el PRI. Así lo veo yo, al menos así lo dicen los números. Sí. ¿Ves firme, ves sólida la alianza, por lo menos de la estructura formal del PRI con el PAN en Tamaulipas? Bueno, mira, en términos numéricos, lo que pierde el PRI son 16,000 votos aprox. Su gran descalabro es cualitativo, ¿no? La forma en que cuadros emblemáticos deciden apoyar al candidato de Morena o que deciden quedarse en la barda, ¿no? Numéricamente,
el escalabro viene ya de hace Sí, en 4 o todo 5 caso años, es una ¿no? tendencia, claro. Sí, pero no hay hoy en esta elección una caída dramática, ¿no? Pero sí cualitativa. O sea, sí hay elementos de carácter político que te permiten pensar que se está cambiando completamente al interior y que de alguna forma se distanciaron de la decisión de la coalición, ¿no? Es un hecho. Nuevo gobernador, nuevos incentivos, ¿no? Las instituciones siguen siendo las mismas, pero los actores políticos que toman decisiones enfrentan nuevos incentivos. Entonces, efectivamente, mantener la unidad y la disciplina al interior de un grupo parlamentario es más complejo en un entorno en el que tú gobiernas que en un entorno en el que no gobiernas, ¿no? Creo que es un elemento institucional, pero que también marca mucho las características de cada institución política y de los incentivos que va a enfrentar cada actor. Entonces vamos a ver, probablemente vaya a haber cambios interesantes, probablemente es un hecho que habría que analizar los incentivos del PRI. Es otro juego, no es el mismo juego que jugaron. Insisto yo mucho en el tema del 24, porque el tema del 24 mantiene algunos objetivos vigentes y constantes, que mantienen, por ejemplo, la presión nacional para mantener aún viva la coalición que a veces se revive, a veces se muere a nivel nacional y demás. Sobre la pregunta del fiscal, ya refería Daniel el caso de Veracruz. Tenemos también el caso de Morelos, los casos donde el fiscal sobrevive un periodo de 3 o 4 años después del cambio del Ejecutivo estatal. Y los dos casos son relevantes, son casos que marcan un conflicto permanente entre el gobernador entrante y el fiscal que en periodo por culminar. Samuel García ahora mismo, ¿no? En Nuevo León también está enfrentado con el fiscal. Y el Colima, caso, ¿no? y el caso también, no, digo, en general casi todas las entidades Sí, que fueron renovadas. Se ha generalizado ese fenómeno. Entonces, también es un tema nuevo. O sea, a ver, es que le tenemos miedo a lo nuevo y nos sorprendemos por lo nuevo porque no lo vivíamos, ¿no? Sí. Nunca lo habíamos vivido y obviamente genera un mecanismo realmente relevante. Vemos también, por ejemplo, al fiscal Hertz, que de alguna manera a veces se comporta como parte del grupo morenista ligado al presidente y a veces se comporta como un grupo totalmente alterno, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos fiscalías autónomas, ¿sí? Son entes autónomas que tienen funciones específicas. Y que muchos años se pugnó para conseguir eso, además. Y que además el legislador no previó la posibilidad de que el fiscal, cualquiera de las 32 entidades y el federal, tuviera una agenda propia. ¿Sí? Entonces vamos a vivir que los gobernadores, además de los contrapesos constitucionales marcados en el legislativo, va a tener contrapesos también en la fiscalía, que sobreviven al periodo gubernamental, ¿no? Entonces, es nuevo, va a ser una razón de conflicto, sí, pero hay un andamiaje legal que puede contener el conflicto y que nos va a ir enseñando poco a poco cómo interactuar. La primera reacción va a ser esa, va a ser, lo mencionaron ustedes perfectamente bien, estamos frente a un fiscal que le tocó llevar a cabo los casos contra personajes de Morena. ¿Sí? Sin embargo, en la primera periodo legislativo no va a contar Morena con los números suficientes para tirarlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un sistema de convivencia y de pesos y contrapesos interesantes. Pronósticos reservados. A ver, pronósticos reservados, Daniel. ¿Posibilidad de ingobernabilidad? No, a ver, yo sí creo que va a haber un cambio significativo a partir del próximo periodo. A lo mejor no van a llegar con eso, porque la agenda es otra. O sea, la agenda es darle forma al gobierno, los nombramientos que obviamente tienen que pasar por el Congreso y tienen ellos que poner cuáles son sus prioridades. Y ahorita la prioridad no es llegar y, es que esta la trae contra mí. Entonces, no creo que ese sea el tema. Creo que lo principal es avanzar con las propuestas que se dieron, las promesas, las propuestas, con darle forma al gobierno y a medida que avancen, pues tendrán que ver si les alcanzan a hacer los cambios o si tienen o si va a haber alguna no sé, esa es una parte que tendrán que ver, pero de que van a llegar el día 1 así de octubre y aquí ahorita ya se va, para empezar como dicen, o sea, no tienen los números, tendrán que acomodarse y ver cómo se configura el Congreso para poder hacer esto, pero sí hay casos y hay un descontento generalizado, que eso es una realidad de las cosas, no lo digo yo, lo dice la gente. Lo puedes preguntar en cualquier supermercado, en cualquier esquina, en cualquier lado, te van a decir, es que qué casualidad que persiguieron a toda esta gente
Pero, a ver, a mí me robaron el carro, a este lo asaltaron, a este... todo lo que ha pasado y a estos no los persiguen. Hay miles de casos en Tamaulipas que pasan y de esos no hubo una respuesta tan rápida que quisiéramos ver la ciudadanía, y te va a decir, oye, pues qué padre, ojalá funcionara todo así. Y en esa parte, pues yo creo que ya por lo pronto trae la opinión pública en contra, ¿no? ¿Tú ves ese descontento, Javier, que a su vez pudiera convertirse en exigencia para el próximo gobernador? Sí, bueno, hay un tema de organizaciones civiles que han hecho análisis sobre la efectividad de las fiscalías, y creo que en ese sentido no sale como una de las mejores evaluadas en el país. Lo que opine la gente, pues no lo sé. A priori no he conocido una encuesta al respecto, no dudo de lo que comenta Daniel, pero no lo tengo, ¿no? En cuanto a efectividad medida por otras organizaciones sociales, civiles, pues los datos ahí están, ¿no? Está el de Justice Project, que marca ahí un análisis de las fiscalías en todo el país, ¿no? Definitivamente la fiscalía como tal es un ente político y jugó un rol específico en esta administración. Javier, parte quizás lo más importante del inicio de la próxima administración para Américo Villarreal sea la confección de su gabinete, algo en lo que seguramente ya estará pensando. ¿Cómo ves, cómo vislumbras el próximo gabinete? Considerando que, bueno, ya lo dijimos muchas veces en este programa, pero la novedad de que llegue Morena al poder, ¿cómo ves ese posible gabinete? Mira, la verdad es que los gabinetes siempre van a ser un deporte muy victorense. O sea, la imaginación sobre Sí. Se va a especular sobre los personajes que rodearon al Bueno, candidato. ¿cuántos les han llegado a sus WhatsApps? ¿Cuántas listas? Sí, como 7, ¿no? Algunas delirantes, sí. Sí, muy divertidas, por cierto, pero que también indican un poco la inquietud de la gente alrededor de quienes pueden estar. Sinceramente, me da mucha risa y es muy divertido pensar que podemos aquí generar escenarios con base en los que vimos, la gente, la forma en que están conformados los grupos al interior de Morena, el papel de los alcaldes de Morena en el proceso electoral, en la conformación de las candidaturas, pero al final del día, la Constitución y la ley orgánica de la administración pública dice que el que pone y quita es el Ejecutivo. Y esa persona, en este caso hombre, puede poner o quitar un minuto antes, ¿no? E incluso puede quitar 2 días después, una semana después. Entonces, sí podemos ver tendencias. Me queda muy claro que hubo quienes la jugaron con él desde un principio. Vemos también que hay grupos nacionales que influyeron en la conformación y el fortalecimiento del grupo que le permitió hacerlo llegar a la candidatura y que jugaron un papel importante durante el proceso electoral. Podríamos pensar que de ahí vienen algunos de los potenciales secretarios. ¿Ves apertura a incluir gente de otros grupos políticos, no necesariamente de los más cercanos a él? Creo que la forma en que está conformado Morena como organización política, todavía no un partido, sino como un movimiento, hace difícil que empujen desde fuera de la sociedad civil o de otros partidos nuevos cuadros. Va a ser muy difícil, es un tema de muchos grupos, de muchas expresiones políticas, ideológicas, que satisfacerlas a todas al interior va a ser complicado. Pensar en que se pueda abrir Morena hacia otros actores, creo que por el momento no me parece como la opción más posible o más probable. Daniel, ¿cómo ves el gabinete? Fíjate que es un tema que me llama mucho la atención, que precisamente esto que dicen de, pues, ¿cuántos no les ha llegado a sus grupos de WhatsApp? Estos van a ser. Y yo veo algo sumamente positivo en esto, porque la gente quiere a funcionarios trabajando para ellos. ¿Y a qué me refiero con esto? En este gobierno, vámonos al gobierno anterior y de ahí para atrás. Tú veías a un gobernador con un gabinete poderoso y el gabinete o secretarios o secretarias ejercían inclusive, pues, hasta cierto punto un liderazgo y un protagonismo y ayudaban en gran medida a que el gobernador pudiera él hacer un mejor trabajo. Y también servían de fusibles. O sea, llegaba un momento en que pasaba algo y lo quemabas. Claro. ¿Qué fue lo que pasó en este gobierno? Solo había una sola persona, que era la única que brillaba. Entonces también eso es una parte en la que la gente dice, por eso están con esa especulación. No hay otra respuesta. Digo, muchas también son, la verdad es que pues es para estarlos golpeando, pero en realidad lo que quieren es
saber quiénes son para que se pongan a trabajar. Y les gustaría saber, oye, mira, este va a ser el secretario de Educación, este va a ser la secretaria de Desarrollo Económico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en esta parte, yo creo que el pueblo de Tamaulipas sí quisiera eso, regresar a lo que ya habían hecho antes y no son una sola persona, que también lo dicen, es que, por decir al gobernador, le pegan mucho. Pues sí, porque es el único que brilla. O sea, pues ¿a quién más le pegas? Pues él es el único que sale en los periódicos. Es un ejemplo. Ahora, ¿cómo veo yo un próximo gabinete? Va a ser un gabinete que obviamente tiene, como te lo digo, la ciudadanía espera mucho de ellos. Creo que el doctor Américo tenía ya muy claro desde tiempo atrás a lo mejor quiénes van a ser los que van a participar con él. No creo que ahorita esta semana ahora sí voy a empezar a hacer mi lista. Yo creo que él desde que empezó su proyecto empezó a ver más o menos quién. Obviamente, como bien lo dicen, va a haber pues, presiones de muchos lados, pero sí creo que va a ser un gabinete en el que va a levantar muchas expectativas y de las cuales por lo mismo las tiene que cumplir. O sea, no creo que vayan, esa es mi opinión, que vayan a salir con como dicen por ahí, un sartén de babas, que ¿y de dónde salió? ¿O por qué? O no creo que vaya a ser así. Aunque pues tampoco meto las manos al fuego por nadie, pero sí creo que vaya a ser. ¿Ves, por ejemplo, alcaldes de Morena que pudieran insertarse en el gabinete, Javier? Sí, sin duda. Yo creo que pueden jugar, pero así como vemos alcaldes, podemos ver hasta personajes nacionales, podemos ver personajes que jamás nos imaginamos que pasarían, podemos ver un académico. O sea, el abanico es amplio y es tanta las posibilidades que sería un poco ocioso. Obviamente hay alcaldes que se la jugaron abiertamente, hay alcaldes que tuvieron un desempeño electoral, si no ellos, al menos la estructura que ellos trabajaron, como el caso de Matamoros, por ejemplo. Pero también hay que insertar la conformación del gabinete en el contexto del 2024 y más en el caso de Morena. ¿Por qué? Porque están contendiendo un Marcelo Ebrard, están contendiendo un Adán López y una Claudia Sheinbaum y un Ricardo Monreal, por otra pista, pero está en ese ánimo. Y a todos les conviene tener operadores activos en las entidades. ¿Qué mejor momento que tener un operador con capacidad de influencia, con acceso a recursos comunicacionales, a recursos materiales y a recursos humanos, que un aliado tuyo como titular de una secretaría, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también eso va a ser un juego. La Liga México-Tamaulipas hoy es más fuerte que nunca, es el mismo partido, o es la misma organización partidista, con un liderazgo presidencial que además es el líder del partido muy fuerte. Entonces, también no podemos negar que esa influencia del 24 probablemente se vea también en la conformación del gabinete. Estuvieron aquí, pensando en el 24, estuvieron Claudia, estuvo Adán Augusto y estuvo Marcelo. ¿Ves a Américo jugándosela con alguno de ellos o va a ser institucional hasta el último momento? Creo que él pertenece a un grupo político, como todos. ¿Cuál? La verdad es que no quisiera yo decir porque no es mi tema interpretarlo. Lo que sí te puedo decir es que es una persona que está comprometida con el presidente, así lo veo, sumamente comprometida con el presidente. Y creo que por si esta parte se le puede llamar institucional, pues a lo mejor lo va a hacer de esa manera. Obviamente tendrá sus afinidades, y lo ha externado. O sea, tú puedes ver sus redes sociales y de repente te dice, mira, aquí salí en una foto con tal la gobernadora de la Ciudad de México, con Jesús Ramírez, o con X, o con Y. Y eso te puede dar un norte. Pero creo que se van a ir acomodando a medida que las cosas se vayan acomodando. Pero a lo mejor sí creo que va a ser un poquito más institucional. Javier, ya para ir concluyendo y un poco interpretando lo que se ha dicho esta tarde-noche, vienen tiempos distintos, vienen tiempos evidentemente novedosos para Tamaulipas, pero nada que ponga en riesgo, digamos, la normalidad democrática. ¿Así lo ves tú? La normalidad democrática no creo que esté en riesgo. Creo que hay partidos que tienen incentivos para continuar en la carrera política y partidista. La democracia, en el diseño en el que estamos actualmente, el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo, ¿no? Tienes presencia en los congresos, tienes presencia con regidores, tienes alcaldías y demás. Entonces no hay incentivos para los actores partidistas a decir, pues me ganaste, no me gustó cómo me ganaste, ya no quiero participar, ¿no?
Entonces, igual del otro lado, no se puede ganar todo, hay mecanismos de representación proporcional que no te permiten ganar todo. Entonces, creo que la democracia sigue trabajando. Creo que hay temas muy complicados que sí hay que otra vez revisar desde un punto de reformas legislativas que tienen que ver con el acceso a recursos y la defensa de la intromisión de recursos de procedencia ilícita, que de alguna manera han estado en el escenario de las elecciones en México desde hace 20 años. Ha habido reformas, la creación de las WIF, la ley del sistema de impugnación que tiene el INE y los OPLES en los estados, daban facultades para vigilar el ingreso y el gasto de los recursos privados y públicos que entraban a las elecciones y a los partidos. Creo que es necesario que hoy, más o menos 8 o 10 años después de esas reformas, se vuelva a replantear esas capacidades institucionales para que efectivamente ya podamos transparentar el acceso a los recursos. Y quizá transitar un modelo como el estadounidense, aceptar y reconocer que puede haber dinero privado en las elecciones, siempre y cuando se transparente, ¿sí? De alguna forma, y de esa forma ya dejar muy en claro que un candidato va a representar a los de la asociación de armas, como en el caso de los republicanos, y otros van a representar al sindicato de los transportistas, ¿no? En el caso de los demócratas. En todo caso, tener claro, ¿no? Pero que el electorado tenga claro de dónde viene el recurso con el cual van a competir. Creo que eso es una agenda pendiente que ayudaría a mejorar nuestra calidad democrática. ¿Y lo ves en el ánimo de los legisladores o de que venga? No aún, porque en la reforma que ha propuesto el Ejecutivo para electoral, el tema es meramente procedimental en la conformación de los congresos. Daniel, tu conclusión para los próximos 4 meses, ¿qué Tamaulipas veremos? Pues es un Tamaulipas distinto en el que se va a vivir algo que nunca se había vivido, digo, porque la realidad de las cosas es que pareciera que en algunas formas de hacer las cosas solo cambiaron los colores, pero creo que de aquí para adelante Tamaulipas espera mucho más de lo que ya había esperado con la elección pasada. Creo que el doctor Américo Villarreal tiene un gran compromiso, y suena cliché, pero es una realidad, tiene un gran compromiso por defender todo el proyecto, pues, de esta cuarta transformación. Y en ese tenor creo que debe de haber una gran participación también de la ciudadanía, no nada más en salir a señalar, sino también en participar y proponer y exigir, y esa es la parte en la que a Tamaulipas le puede ir mejor. Con un nivel de exigencia muy altísimo de la gente que votó por él y de muchísima gente que no votó por él. Este resultado tiene esa distinción, es decir, fue una votación muy alta con una amplia diferencia para el doctor, pero también una votación alta para el otro partido. Así es, obviamente eso es lo primero que tienen que hacer, salir a gobernar para todos, no gobernar nada más para los que votaron por ti. Obviamente tú tienes tu nicho y con ese vas a jugar, pero la realidad de las cosas es que Tamaulipas tiene prisa, y tiene prisa de que le vaya bien en todos los sentidos, y en esa parte esperamos pues que todos los partidos se puedan poner de acuerdo, porque aquí los que salimos perdiendo somos nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Y bueno, este fue esta primera oportunidad de este espacio que ofrecemos aquí en el grupo editorial Expreso La Razón. Le repito, para analizar, para discutir lo que viene para Tamaulipas. Yo le agradezco mucho su atención. Nos veremos en la próxima.